Buenos días, profesora Celina. Mi grupo está conformado por Augusto Lignani, Lucio Cosolito, Jerónimo Miró y Emiliano Salazar. A continuación, vamos a presentar el conflicto palestino-israelí. Pasa. Lo primero que se tiene que saber es que Palestina e Israel están en conflicto hace más de 70 años. Los momentos donde Israel pudo aprovechar los territorios de ellos fueron los momentos marcados por la historia. El decreto de la ONU, donde Israel firma y Palestina se niega, ya que estaba en desacuerdo. Esto desencadenó que 5 países árabes lucharan en contra de Israel. Estos fueron Transjordania, Egipto, Siria, el Líbano e Irak. El vencedor de este ataque es Israel, donde gana gran territorio de Palestina. Donde gana gran territorio de Palestina y esto, no contento, crea una República Árabe Unida. Está formada por Jordania, Irak, Siria con el apoyo de Egipto, que vuelve a atacar Israel y este nuevamente es vencedor de esta guerra. Finalmente, hay un nuevo ataque por parte de Egipto, Siria, Jordania, donde Israel vuelve a ser el ganador y obtiene más territorio tomando un acuerdo con Egipto, donde el mundo árabe deja de apoyar a Palestina, debido a que sin la fuerza de Egipto no tiene cómo poder vencerlo. Entonces se retiran, y los países árabes solamente apoyan a la OLP. Acá es donde deja de avanzar el Estado de Israel en Palestina, y así es como están formados hoy en día, la cartografía del país. El continente de Palestina es Asia. Está ubicada en el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán, también entre el río Latín y Negev. Los países que limitan es Israel, Egipto y Jordania. Su superficie es de 6.020 km², una densidad de población de 759 habitantes por km² y una población total de 4.569.087 personas. El continente de Israel también es Asia. Está ubicada en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo y el mar Muerto, al este de Cisjordania, al oeste de la Franja de Gaza y en el Mar Rojo. En los países que limitan son al norte con el Líbano, al este con Siria y Jordania y con Palestina y Egipto. Su superficie es de 22.147 km², una densidad de población de 392 habitantes por km², y una población total de 8.919.350 personas. Bueno, a continuación voy a mencionar algunos de los hechos más importantes de manera cronológica. En 1947 comienza el plan de la ONU para dividir el territorio palestino y dar así un origen a un nuevo Estado para el pueblo hebreo. En 1948 se independiza Israel y comienza el descontento por parte de los palestinos, que se desemboca en un conflicto bélico que dura hasta 1949. En 1949, Egipto ocupa Gaza y Jordania, se anexionan también Cisjordania y Jerusalén Este. En 1956, Egipto nacionaliza el canal de Suez y cierra los estrechos de Tirán. Después, en 1967, ocurre la Guerra de los 6 días, una guerra muy importante en este conflicto en general, en la que Israel toma los territorios de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Sinaí y los Altos del Golán. En 1973 ocurre la guerra de Yom Kippur y se da también una crisis del petróleo que afecta a las economías de estos países. Bueno, continuando con la línea del tiempo, encontramos en 1978 los acuerdos de Camp David, del cual participa el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin, junto a su vez con la mediación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter.
para así firmar la paz de los conflictos territoriales entre Egipto e Israel. Posteriormente, en 1982, ocurre la Primera Guerra del Líbano. Este fue un conflicto armado que inicia el 6 de junio de ese mismo año, cuando las fuerzas de defensa de Israel invaden al sur del Líbano con el objetivo de expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina, más conocida como la OLP. Años después, en 1987, sucede la Primera Intifada. Este fue un movimiento popular en Palestina en contra de las fuerzas de ocupación israelíes, con el objetivo de poner fin a las condiciones sociales en que vivían los palestinos, quienes contaban con una gran tasa de desempleo, restricciones de movimiento y hambre a causa de la represión. Posteriormente, en 1993, acontecen los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional de Palestina. Dicho acuerdo, del cual participa el gobierno de Israel y la OLP, fue diseñado para ofrecer una solución permanente en el conflicto palestino-israelí. No obstante, durante los años 2000 se lleva adelante la Segunda Intifada, que fue a su vez un alzamiento popular palestino contra las negociaciones fallidas de Camp David, del cual hablamos anteriormente en 1978, junto a su vez con la retirada del Líbano. En 2005 ocurre la retirada de Gaza. Este fue un periodo en que Israel comenzó su retirada de la Franja de Gaza, la cual había ocupado desde la Guerra de los 6 días del año 1967. En 2006 ocurre la Segunda Guerra del Líbano. Esta fue una guerra entre la Fuerza de Defensa de Israel y la organización terrorista islámica musulmana conocida como Hezbollah, donde el objetivo era detener cohetes disparados por los agentes de Hezbollah contra ciudades en el norte de Israel, así como también la liberación de 2 soldados israelíes secuestrados por dicha organización. En 2008 ocurre la Operación Plomo Fundido en Gaza. Esta fue una ofensiva militar israelí desde aire, tierra y mar sobre la Franja de Gaza, donde el objetivo del ataque era destruir la infraestructura terrorista y la capacidad militar de Hamas, otra de las organizaciones terroristas islámicas. En 2014 sucede la Operación del Margen Protector sobre Gaza. Este fue un conflicto palestino-israelí de mayor envergadura de la Franja de Gaza en todo el siglo XXI. Y por último, y para cerrar esta línea de tiempo, en el año 2018, Israel se proclama como Estado-Nación judío y los Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén. Bueno, yo voy a empezar a hablar de algunas causas del conflicto. Dentro de estas encontramos, por ejemplo, el Pacto de Sykes-Picot. En 1916, el Reino Unido y Francia, con el apoyo de Rusia, acordaron este pacto. Y en este, el reparto de las posesiones del Imperio Otomano, si ganaron la Primera Guerra Mundial. En él se estipulaba que Palestina, Siria, Irak y el Líbano estarían bajo la administración de los ingleses y franceses, pese a las promesas que se habían hecho a los árabes de independencia por levantarse contra los turcos. Otra de las causas fue la Declaración de Balfour, que esta fue alrededor de los principios de noviembre del 1917. Gran Bretaña se declaró a favor de la fundación de un Estado judío, dentro del que era el territorio palestino. Esto se debatió en un congreso, con aportes de judíos sionistas y antisionistas, pero sin ningún representante palestino. Un factor clave. Esto repercutió en el futuro conflicto porque al no haber establecido un límite determinado para la expansión de este Estado-Nación judío, es decir, no había límites cuando se declaró la Declaración de Balfour. Después tenemos la creación del Estado judío por parte de las Naciones Unidas, que fue en 1947, y uno de los factores clave que llevó a los judíos a emigrar a Israel fue el fuerte antisemitismo europeo que había en esa época. Clara es la Segunda Guerra Mundial y el asesinato masivo de judíos, y esto fue uno de los factores más importantes para la ocupación judía en Palestina. Y el último, que si bien fue el que propició todos los demás, fue que Theodor Herzl creó el sionismo, que era un movimiento más nacionalista que religioso, que logró que hacia principios del siglo XX comenzó este proyecto de creación de un hogar nacional judío. Pasa. Bueno, las consecuencias del conflicto fue las grandes pérdidas de la vida humana, diferentes casos de terrorismo. Una consecuencia fue la Franja de Gaza en manos de egipcias, la división de Jerusalén de Cisjordania queda en manos de Jordania. Luego de diferentes acontecimientos, la Franja de Gaza y Cisjordania quedan supeditas a la Autoridad Nacional Palestina. Otra consecuencia fue que la proclamación del Estado de Palestina.
en la emigración por más de 1 millón de personas. Una consecuencia más fue la división de Palestina y finalmente la economía y el turismo fue gravemente afectada. Bueno, yo voy a seguir continuando hablando de algunos de los actores sociales más relevantes del conflicto. El primero, como yo lo mencioné, es Theodor Herzl, que es el primer actor social debido a que crea el movimiento sionista. Después tenemos a Balfour, pero podemos agregar también a Rothschild, a Amery y a Milner, quienes fueron los que redactaron la declaración de Balfour. Y aparte de la declaración, podemos mencionar al Estado británico, porque fue el primer gobierno que manifestó el apoyo sobre la creación de un Estado judío. Otro de los actores principales es la Organización de las Naciones Unidas, porque tomó una decisión trascendental para el conflicto que continuará desde 1948 hasta nuestros días, porque envió un mensaje trágicamente contundente para los palestinos, porque esta disputa no es como las demás y una de sus partes tiene preeminencia sobre la otra. Una será la víctima y otra la damnificada. Después tenemos a David Ben-Gurion, que fue el primer ministro israelí que declaró la independencia israelí en 1949 en la Guerra de la Independencia o Liberación. Fue el primero de una serie de varios conflictos armados que enfrentaron al Estado de Israel y a sus vecinos árabes, en lo que se conoce globalmente como el conflicto árabe-israelí. Para los árabes palestinos, esta guerra marca el comienzo de lo que ellos llaman en su idioma el Nakba, que es decir, como el inicio de la catástrofe o la decadencia árabe-palestina. Después tenemos a Levi Eshkol, que fue el líder político israelí durante la Guerra de los 6 días. Esta fue una guerra que fue con una victoria contundente sobre Palestina, que derrotó a Egipto, Siria y Jordania en 6 días. Los líderes de estos países eran Abdel Nasser, Hussein I y Ahmad al-Khatib, que fueron los líderes que defendieron Palestina sin ninguna victoria. Luego tenemos a Egipto, que fue miembro fundador de la Liga Árabe y fue siempre históricamente un participante clave en este conflicto. Apoyaba la lucha palestina y si bien últimamente ha tenido distintas recaídas en el apoyo sobre Palestina. Y en la actualidad podemos mencionar a Benjamín Netanyahu y a Mahmoud Abbas, que son los actuales representantes de Israel y Palestina, y a otro miembro clave de la cuestión actual sobre el conflicto es Donald Trump, que después mi compañero Lucio Cosolito lo va a explicar más detalladamente. Bueno, pasando con la metodología de lucha y reclamo, es trascendental recalcar que entre los años 1882 y 1893, a fin de reclamar su territorio, se produce la primera inmigración judía palestina, conocida a su vez como la primera Aliyá. Al cabo de unos años, en 1904, se produce nuevamente una segunda Aliyá debido a la corriente de antisemitismo que recorría Europa en aquel entonces. Sin embargo, todo el panorama cambia durante la Segunda Guerra Mundial, momento en que el Imperio Otomano cae y el Reino Unido toma el control sobre Palestina. Bueno, entre este periodo de entreguerras, y junto a su vez con el beneplácito inglés, la migración judía continúa creciendo a un gran ritmo, a causa a su vez del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Posteriormente, antes de acontecer la Segunda Guerra Mundial, se producen alrededor de 5 olas migratorias, las cuales trajeron consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, entre estos la matanza de Hebrón, como pueden ver en pantalla. Esto creó tensiones sobre ambas comunidades, hasta el punto en que los judíos crearon su propia fuerza de defensa, la Haganah. También surgió un grupo de terroristas judíos llamados Irgun, quienes iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar al Reino Unido de crear un Estado de Israel. Al acabar la guerra, el Reino Unido se retira del territorio, dejando el conflicto a manos de la ONU, que es la organización que divide el territorio, dándole a árabes y judíos una extensión similar de terreno. Pero luego, tras convertirse Israel en un Estado independiente, los árabes, apoyados a su vez por la Liga Árabe, declaran la guerra a los judíos. Bueno, en conclusión, nosotros podemos observar que los métodos de lucha que fueron empleados por ambos bandos consistieron en enfrentamientos armados por la obtención de sus territorios. Si bien hoy en día no hay un ganador definido, tras observar la guerra de los 6 días vemos a Israel como posible triunfador,
tras haber obtenido un 23% más del territorio que la ONU le había concedido. Asimismo, creemos importante recalcar la inmigración como uno de los grandes métodos de reclamo, dado que en él observamos esfuerzos del pueblo judío para recuperar aquellas tierras que le fueron arrebatadas en el pasado. De igual modo, podemos observar la actitud defensiva de los sirios, para así proteger sus tierras de la violencia de la expansión israelí. Bueno, actualmente la expansión israelí continúa con nuevos asentamientos y a su vez implica la demolición de hogares palestinos. Ante esta situación hay estados que se declaran a favor de Israel y otros que se declaran a favor de Palestina. Por ejemplo, Estados Unidos, cuyo presidente es Donald Trump, se declara a favor de Israel y esto se ve en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, cuando el presidente Donald Trump justificó o apoyó a Israel a ejercer soberanía sobre la capital, que sería Jerusalén. Reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, mientras que este es un territorio disputado entre los dos países. También Donald Trump en marzo de 2019 firmó una declaración en la que apoyaba también la ocupación de los Altos de Golán, que fue un territorio ganado por Israel durante la Guerra de los 6 días. Bueno, existieron mediaciones para intentar llegar a un acuerdo entre ambos países, una en 2000, cuyo intermediario era Estados Unidos, que no resultó, y en 2008 lo mismo, que el intermediario era Turquía, pero tampoco se llegó a un acuerdo. En este mismo año, 2008, ocurrió la operación Plomo Fundido, que habló mi compañero Augusto Liani en la cronología, en la que se tomó la Franja de Gaza, que hasta ese entonces la dominaba un grupo terrorista llamado Hamas, que era palestino, y Israel se extendió sobre este territorio. Bueno, actualmente la OMS cataloga este territorio como inhabitable por las condiciones de guerra que existen y no hay un clima aceptable como para llegar a un acuerdo, como dije anteriormente. Bueno, también se buscaron anexionar, o sea, Israel actualmente quiere anexionar un 30% de Cisjordania, y lo está haciendo de una forma apresurada, ya que con las elecciones de Estados Unidos es posible que Donald Trump no siga en el mando y que pase Joe Biden al gobierno. Y el gobierno demócrata no apoya la extensión de Israel sobre el territorio palestino, por lo tanto, actualmente lo hacen de una forma más apresurada para lograr el plan que plantea Donald Trump de expansión de Israel sobre el territorio palestino. Sobre el Valle de Jordán, más que nada, que es un territorio clave para la autodefensa de Israel. Bueno, así damos por finalizada la exposición. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en otro momento.